Capítulo 156, León Macho, 2. Una comunidad de espíritus malignos, los cazafantasmas, era mi fuente de información que Misa y Ainar desconocían. Bien, hagámoslo. Obligando a mis ojos a apartarse de la cama de aspecto afelpado de Anzule, encendí primero el ordenador. Esta comunidad solo se mantenía durante 12 horas. Había cosas que necesitaba aprender en ese tiempo. Hércules, Noark, cazadragones. Antes era la historia de una nación lejana, pero ahora estaba estrechamente relacionada con mi supervivencia. Los libros de la biblioteca tenían un límite. El propio medio de los libros podría ser lento con información reciente. 140,000 GP, toda la información relacionada con Hércules. Primero, puse un post buscando información y abrí una sala de chat. Juzgué que esto podría ser más útil que el intercambio. Viva la independencia de Corea, una persona está en línea. Baeko parecía haber entrado en la sala de chat tan pronto como se abrió la comunidad. Es cierto, estaba muy triste cuando se desconectó la última vez. Incluso le preocupaba que no volviera, como un niño que no quiere separarse de sus padres. Aún así, no es un niño al que se pueda conocer fácilmente. De alguna manera, me dejó un sabor amargo en la boca. Era un icono de la desgracia traído aquí el día de su licenciamiento y un veterano en este mundo que había sobrevivido casi 10 años. Baeko me veía con muy buenos ojos, pero no podía confiar plenamente en él. La última vez dijo que estaba escondido. Diciéndome que era débil con la última información, me presentó a los vigilantes de la mesa redonda. Entonces lo dejé pasar, pero no podía descartar la posibilidad de que fuera miembro de Hércules o de la ciudad subterránea de Noark. Tanto si ambos somos coreanos como si no, aquí no somos más que extraños que ni siquiera nos conocemos las caras o los nombres. Pronto, organicé mis pensamientos. Mantener una relación con Baeko tenía más ganancias que pérdidas. Así que, mientras indagaba en su verdadera identidad, debería sondear algo de información sobre Hércules sin pasarme. En el momento en que hice doble clic con el ratón, me encontré en una gran habitación que recordaba a una mansión aristocrática. Antes de que pudiera mirar bien a mi alrededor, Baeko corrió hacia mí. Hermano. ¿Por qué has tardado tanto? Vine aquí enseguida. ¿Sabes lo ansioso que estaba de que estuvieras muerto? Parecía que era verdad, porque tenía los ojos afilados y el pelo revuelto, como si hubiera estado tirando de él. ¿No habían pasado ni 5 minutos desde que se abrió la comunidad y esta era su reacción? ¿Tan hambriento de afecto estaba? Hermano, no puedes morir todavía. Aún no hemos hablado de cantantes de K-pop, ni hemos insultado a políticos y militares. Solo puedo hacer eso contigo. También tenemos que hablar de Dungeon Fighter. Oh. Así que ese era el problema. Bueno, esperar la sensibilidad de una persona normal de un tipo que había sobrevivido 10 años en este lugar sería de risa. Sonreí y me senté en la silla. Basta ya. No me voy a morir. De acuerdo. Entonces, ¿de qué deberíamos hablar primero? ¿O el tercer álbum completo de Love Love? Eso sería lo mejor, ¿verdad? Espera, ¿quién demonios era Love Love? Como no tenía ningún interés en la industria del entretenimiento, cambié de tema con naturalidad. Tenía la sensación de que, si confesaba no conocerlos, se enfadaría. Hablemos del ejército. Claro que sí. Pero ahora que lo pienso, ¿no estabas en el servicio público? Igual fui al centro de entrenamiento, tío. Quizás hablar de los días de aprendiz no era tan atractivo. Baeko puso una expresión extraña y habló con cautela. Hermano, quizás deberíamos hablar de Dungeon Fighter. No he probado eso. ¿Qué? ¿No dijiste que estabas en el servicio público? Baeko chilló como si acabara de oír algo que no debía. Volvió en sí un instante después. Ah. Lo siento, hermano. Eso no es lo que quise decir. Lo sabes, ¿verdad? Sí, digamos que sí. Vale. El ambiente se volvió incómodo al instante. Baeko se rascó la mejilla, parecía algo desanimado. No era que no pudiera entender su proceso de pensamiento. Estaba tan feliz de conocer a un compatriota coreano, pero se dio cuenta de que en realidad no teníamos mucho en común. PFT. ¿Por qué te ríes? No, hermano. ¿No es gracioso? La conversación que acabamos de tener.
¿Lo fue? No estaba seguro de qué parte era tan divertida. Realmente no puedo explicarlo, pero por alguna razón sentí que estaba de vuelta en Corea. Ah, eso. Creo que sé lo que quieres decir. Y más o menos lo que se siente. ¿Verdad? Baeko soltó una risita y se recostó en su silla. En lugar de forzar un tema, tuvimos una conversación natural. Empezando por nuestros trabajos originales, intercambiamos historias con la corriente y de alguna manera acabamos hablando del ejército. Lo del centro de entrenamiento fue muy divertido. No sabía que hubiera tantos locos en nuestro país. Supongo que es el ambiente. Todo el mundo se vuelve normal fuera. Bueno, eso es verdad. Tampoco sabíamos que acabaríamos aquí. Una vez que volvamos, probablemente tendremos que ir a un hospital psiquiátrico. Creo que sería mejor no hablar de esto. No. ¿No lo has pensado? Matar a la gente si se interpone en nuestro camino, matarla si es sospechosa, preguntarnos si cada persona que nos encontramos va a hacernos daño o no. La vida humana parece un juego. Somos unos bastardos locos. Como si el ambiente humorístico de antes no hubiera existido, el aire se calmó. Te adaptarás rápidamente. Igual que cuando llegaste. ¿Eso crees? Sí. Pasó un momento de silencio después de eso. Baeko fue el primero en hablar. De todos modos, por eso te estoy agradecido. Para ser honesto, estos días me he estado preguntando si realmente necesito volver o no. No es que me guste estar aquí, pero... ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Puede que pienses que no es para tanto, pero al menos a mí me motiva. Reírme aquí me da fe de que puedo hacerlo cuando vuelva. Fe, ¿eh? Sentí una extraña incongruencia en esa palabra, pero no profundicé. Todavía no estaba en la fase en la que estuviera seguro de nada, y juzgué que no ganaba nada tocando el tema. Por cierto, ¿sabes algo de Hércules? Naturalmente, saqué el tema principal en un tono despreocupado, como si pretendiera acabar con el ambiente pesado. Después de lanzar esa pregunta, me centré en el cambio de expresión de Baeko. No hubo ningún cambio notable. ¿Hércules? ¿Por qué quieres saberlo? Baeko preguntó primero la razón. Hasta ahora, había respondido a todo fácilmente sin importar lo que le preguntara. Eso creó más preguntas. ¿Quién era realmente este tipo? ¿Sabes que necesitas un tesoro de Génesis para llegar al último piso? Me preguntaba si lo habían robado. ¿Sabes lo del robo, verdad? Recité las líneas que había preparado sin pausa. Baeko asintió. Sí, lo sé. Por eso preguntaste. Estoy aliviado. ¿Aliviado? Oh, no es nada. Baeko lo pasó por alto y continuó. De todos modos, tú también te las arreglaste para pensar así. De hecho, yo solía pensar así. ¿Quieres decir que ahora no? Sí. Lo he comprobado por aquí y por allá, pero no parece ser el caso. Tiene sentido, ya que los tesoros de Génesis fueron todos robados hace medio año. ¿Todos ellos? Oh, no lo sabías. Las 6 razas fueron robadas. El mismo día, además. El anciano dijo que las otras razas podrían estar en una situación similar. Tenía razón. Siendo realistas, no tiene sentido. No sé acerca de las otras razas, pero ¿cómo podrían robar a la gente dragón? No importa lo hábiles que sean, no es posible. Intenté investigar por si acaso, pero no pude dar con ninguna pista. ¿Así que no sabes quién los robó? Sí. Si te enteras de algo, házmelo saber a mí también. Ya que no hay otra forma de volver a casa sin uno. Hice la pregunta porque sentía curiosidad por Hércules, pero en su lugar aprendí un hecho inesperado. Este tipo tampoco sabía nada sobre los tesoros de Génesis. Incluso tuve la ilusión por un momento de que él podría ser el jefe final. Hermano, no estarás teniendo otros pensamientos, ¿verdad? Como competencia o lo que sea. Puedes abrir la puerta con hasta 5 personas, de todos modos. ¿Puedo ayudar? No, no es eso. Como no podía decirle lo que pensaba a la cara, lo pasé por alto. Es que es un poco raro que me digas eso. ¿Cómo puedo encontrar rastros que tú ni siquiera pudiste encontrar? La verdad es que no tengo mucho que decir a eso. Pero por alguna razón tengo la sensación de que eres especial. En realidad, tuve ese pensamiento desde que te vi por primera vez. Eso me deja sin nada que decir. Vamos,
¿no dijiste que lo superaste en 10x? En 10 años, será similar a mí. Siendo realistas, no tengo más áreas que mejorar. Aparte de decir que no había espacio para hacerse más fuerte, pude sentir la fuerza de voluntad de Baeko por esas palabras casuales. Este chico pensaba que tardaría otros 10 años en encontrar los tesoros de Génesis, pero no se rendía. ¿Cómo se vuelve uno tan tenaz? Oh, cierto. ¿Quieres oír algo interesante? Seguro que tú tampoco lo sabes. Es un escenario que no existía en el juego. ¿Qué es? Hay una enorme ciudad subterránea bajo las alcantarillas llamada Noark. Noark. Intenté mantener la compostura. No podía atreverme a mencionarlo, pero lo esperaba. Pensar que él lo mencionaría primero. Sí. Hablar de Hércules me lo recordó. De hecho, esa es su base. Conoces el cuerpo revolucionario Ormi, ¿verdad? Me reí ante el nombre un poco inesperado. Los tipos que salen a veces como eventos. Se te acercan para poner el mundo patas arriba con ellos en cuanto consigues algo de fama. Aceptar el evento siempre acababa en un callejón sin salida. Lo intenté innumerables veces para ver si había alguna condición oculta, pero no había nada que pudiera cambiar porque era un problema de la propia estructura del juego. Noark también fue creado por esos bastardos. Fracasaron en su rebelión y huyeron bajo tierra. Eso es interesante. ¿Y entonces? Eso es. Tienen objetivos similares, ¿verdad? Por eso se alían. Una alianza entre Noark y Hércules fue lo que me enteré por la carta que dejó el sumo sacerdote Ludwig. En otras palabras, todo a partir de ahora era importante. ¿Cómo podía pedir información sobre la cazadora de dragones sin ser sospechoso? Hermano, te lo digo por si acaso, pero si llega un encargo relacionado con esto desde Palacio o el gremio, ni te acerques. Creo que primero necesito escuchar la razón. Ah, eso lo convierte en una larga historia. Baeko suspiró y rápidamente continuó. Hay un bastardo llamado el cazador de dragones que hizo algo realmente estúpido recientemente. Secuestró a un sumo sacerdote, pero lo perdió. Al parecer alguien recogió su carta y la llevó al templo o algo así. Tragué saliva mientras preguntaba, ¿pero cómo? No conozco los detalles. He oído que perdió la memoria y no sabe qué le pasó. ¿Perdió la memoria? ¿Podría tener algo que ver con la enredadera que se cayó? Quise pedir más detalles, pero Baeko siguió hablando rápido y no me dio oportunidad. De todos modos, lo que quería decir es que ellos rompieron la alianza primero, para que se pueda formar una conquista. Así que nunca participen. No les va muy bien ahí abajo. Enredarte en eso solo hará que salgas lastimado. ¿De acuerdo? Maldición, ya se acabó el tiempo. Hermano. Hasta la próxima. Pronto, la voz de Baeko se quebró y desapareció sin dejar rastro. Maldita sea. En otras palabras, rebotó porque se le había acabado el tiempo. Asterisco más tarde asterisco. Después de que Baeko desapareciera, volví a mi habitación y me tomé un momento para organizar mis pensamientos. Para ser precisos, mastiqué una y otra vez una frase que dijo. No conozco los detalles. He oído que perdió la memoria y no sabe qué le pasó. Teniendo en cuenta la pastilla que me había dado la zorra psicópata, era muy plausible. El problema era que no sabía si era cierto. Era posible que Baeko escuchara rumores creados por Hércules y me los pasara a mí. Pero si esto era cierto, tiene sentido que la vid se rompiera. Era comprensible hasta cierto punto. Este anillo no detuvo los encuentros enfermizos con el bastardo, solo los pospuso. Después de todo, es solo cuestión de tiempo que me atrapen. Si rastreaba a quien entregó la carta, algún día sabría de mí. También estaba la cuestión de deshacerse de la espada llamada Dragon Slayer. Incluso si ese no fuera el caso, la posibilidad de que Noark tuviera un medio para restaurar recuerdos también estaba abierta. Mi trabajo seguiría siendo el mismo. Volví a sentarme ante el ordenador e hice lo que tenía que hacer. Comprobé si había posts vendiendo información y, cuando lo sabía, me reuní para comprarla a un precio razonable. Asumiendo que cualquiera podía convertirse en mi enemigo, reuní más y más información, no solo sobre el cazadragones. Finalmente, eran las 3:09, casi la hora de apertura de los vigilantes de la mesa redonda. Esperé deliberadamente hasta que solo quedaba un minuto para entrar en la sala de chat. La belleza de interpretar un personaje estaba en los detalles. Crujido. Cuando me puse la máscara de león sobre la mesa,
la puerta cerrada se abrió. Una alfombra roja conducía a la sala de la mesa redonda. Mientras me movía lentamente, podía oír a lo lejos el sonido de una conversación. Ese hombre no vendrá esta vez. No será extraño. Alguien como él no nos necesita. ¿Quién demonios es él para que actuéis así? Había una nueva voz entre ellos. Parecía ser un miembro que no asistió la última vez. Es difícil de explicar. Está chiflado. Así que, si alguna vez te encuentras con él, cuida tus palabras. De lo contrario, lo pasarás muy mal. En respuesta a los experimentados consejos del veterano, el novato dijo, de verdad que no lo entiendo. Os estáis burlando de mí, ¿verdad? La fuerza física no funciona, y ni siquiera puede aprender nuestras identidades, así que ¿de qué tenéis tanto miedo? PSH. Hay una cosa, energía asesina. ¿Qué? No importa lo fuerte que sea la suya, nosotros somos lo bastante fuertes para defendernos de ella, murmuró incrédulo el novato. Reanudé mis pasos y me hice notar. Paso. Al oír fuertes pisadas, los miembros sentados en la mesa redonda giraron la cabeza al unísono. Pasé silenciosamente detrás de ellos y me senté en el asiento que había utilizado la última vez. ¿Cuánto tiempo sin vernos, señor León? Excepto Payaso, me miraron en silencio. Al parecer, este ambiente no era de su agrado. El novato actuó como tal y se rió torpemente. Supongo que realmente hay un recién llegado. Jaja. Me quedé mirando en silencio al novato y liberé la energía asesina que había estado practicando duramente. Si había un novato, era necesario adelantarse. ¿No era tradición aquí? Fin del capítulo 165. Capítulo 157, León Macho, 3. El novato llevaba una máscara de duende. Estrictamente hablando, yo era el novato y esa persona era un usuario que volvía, pero... Lo siento. Ya que había pasado un tiempo, deberían saber lo que había cambiado, ¿verdad? O escucharon atentamente las notas del parche de sus mayores. Alto. Cuando Goblin habló con Lucha, inmediatamente borré mi energía asesina. Sin embargo, si terminaba así, solo sería tachado de bastardo temperamental. ¿Eso es todo? Decidí las líneas de hoy recordando las últimas palabras que dije antes de irme la última vez. Lo importante para actuar era la coherencia. He oído que había un recién llegado, pero... Murmuré con decepción, como si tuviera algunas expectativas, pero todo fuera como estaba previsto. Como diciendo que esto no era solo bullying, sino yo intentando aprender el nivel del otro. ¡Qué aburrido! Como si ese fuera mi único propósito, aparté la mirada de duende y escudriñé a Zorro, así como a Luna Creciente y Ciervo, para decir que me decepcionaría mucho si no me divertía el encuentro de hoy como la última vez. ¿Qué? No te preocupes, León, tengo algo que volverá a interesarte. Ni siquiera contesté, me quedé sentado con la barbilla apoyada en la mano. Si Payaso está diciendo esto, debe ser información realmente importante. ¿Era por esto que la gente presionaba a sus subordinados? Seguí fingiendo indiferencia. Traqueteo. Cuando llegó el momento, la puerta de la mesa redonda se cerró. Esto significaba que no había más miembros para participar. Sin embargo, había una cosa que hacer antes de que la reunión comenzara en serio. Goblin, despierta. Qué gracioso. Siempre pretendieron ser tan geniales. A diferencia de la última vez, el señor León estaba siendo considerado. Hasta me estás avergonzando. Ante las palabras de Payaso, Zorro y Ciervo rieron de acuerdo. Definitivamente, no es como entonces. Sí. Esta vez también he podido soportarlo. Al ver que los dos me miraban como agradeciéndome mi consideración, me estremecí interiormente. La razón era simple. Esa era la máxima producción. Era la cantidad máxima de energía asesina que podía activar y desactivar libremente. Practiqué innumerables veces después de ver al jefe de la familia Karlstein usarla en la vida real, pero cuando la usaba en serio, no podía apagarla a voluntad. Bueno, estaba bien que lo interpretaran como que yo era considerado. Esta era la razón por la que la gente debería al menos parecer poderosa. Lo siento. Ya estoy bien. De todos modos, Goblin también entró en razón. Aunque en cuanto nuestras miradas se cruzaron se apartaron, como si el incidente anterior les hubiera dejado un trauma. Este definitivamente parece inferior a los otros 4.
No hay más que ver a Fox. Aguantó mi verdadera energía asesina durante mucho más tiempo, pero se limitó a desconfiar de mí y a ser cuidadosa, no a tener miedo. Entonces, ¿quién debería empezar? Fox preguntó y miró a Clown. Payaso se encogió de hombros. Las cosas deliciosas se disfrutan al final, ¿no? ¿Qué tal si empezamos con el señor Duende? ¿Por qué no? Pronto, Goblin se aclaró la garganta y transmitió su información como para compensar la indecencia de antes. Todo el mundo sabrá que Ludwig, sumo sacerdote de las estrellas, ha desaparecido. Y el culpable fue Hércules. Lo secuestraron y lo usaron como esclavo. ¿Este bastardo era sacerdote? ¿Era así como lo sabían? Se me ocurrió la idea, pero la luz que emitía la joya de la mesa redonda era roja. Supongo que más de la mitad de nosotros ya lo sabemos. Me dejó un sabor amargo en la boca. No habían pasado ni 2 semanas desde que les llevé la carta. Todos los que lo sabían, incluyendo a Baiko, ya debían conocerme. Será mejor que te acostumbres. Si quieres satisfacer a esos dos, la información ordinaria no funcionará, dijo Fox. No sabía nada de esto. Quizá con este suceso, el templo apoya al palacio. Escuchando a Luna Creciente, parecía que los dos no estaban al tanto de esta información. Entonces se encendió la luz roja porque Payaso, Ciervo y yo conocíamos este hecho. Chasqueé la lengua sin querer. ¿Me habían estado observando todo este tiempo? Payaso se levantó y les espetó a los otros 3. Oye, ¿ya no hay reglas tácitas? Creía que habíamos decidido no revelar abiertamente si conocíamos la información o no. Lo siento. Me sentí mal por Goblin. Lo pasamos por alto cuando éramos solo nosotros. Pero hay un recién llegado, ¿verdad? Tengamos todos cuidado. Sí. Yo, lo tendré. Oh, así que esta era la regla original. Si seguía así, la persona que no supiera la información que otro sabía sería inevitablemente revelada. Esa era una parte que me había estado molestando, pero gracias a Clown, funcionó. Pero por alguna razón, no creo que hablara por mí. Algo así había pasado también en la última reunión. Luna Creciente, no te desanimes demasiado. La mayoría no sabrá la información que acabas de decir. En aquel entonces, Clown actuó así primero. ¿Juzgó que la última información podría ser usada para deducir su identidad? No estaba seguro, pero parecía posible. Sin embargo, si esa suposición es cierta, Clown es un sacerdote o un miembro de la ciudad subterránea. Debe ser uno de los dos. Lo último parecía más probable. No podía imaginarme a Payaso trabajando en un templo. Bueno, era posible que estuviera actuando como yo. Eso no es importante ahora. Pronto, volví a prestar atención a la reunión y escuché la información que Goblin seguía revelando. Quizás fue un shock que la información anterior desprendiera una luz roja. La diosa de las estrellas ha dado un oráculo. Al siguiente anuncio, enseguida se encendió una luz verde. ¿Era esto algo que ni siquiera Clown sabía? Quiero comprar información sobre a quién se le ha dado el oráculo, dijo Clown. No estoy seguro de eso. ¿Qué? ¿Información que ni siquiera un paladín conoce? Supongo que el templo realmente lo mantiene oculto. Dijiste que no hablarías de eso. Oh, culpa mía. Pero esto ya lo sabe todo el mundo. ¿Por qué estás tan susceptible? Ante eso, Duende me miró y Payaso se rió como si aquello fuera ridículo. ¿Crees que le importas? Goblin resopló disgustado, pero no hizo ninguna refutación. Tomé notas en mi mente con indiferencia. Máscara de duende igual a paladín. En cualquier caso, la reunión continuó. Después de Goblin fue Fox junto a ellos. Habrá un objeto de número doble en la casa de subastas del cielo el mes que viene. Doble número, en otras palabras, un artículo numerado entre 11 y 99 sería puesto a subasta. Pero, ¿fue efectiva la advertencia del payaso de respetar las reglas? Nadie habló después de eso, pero el aire se volvió pesado como si todo el mundo estuviera mirando a sus competidores. Yo también tengo que atravesar la casa de subastas del cielo. La casa de subastas del cielo se encontraba en Carnon, la capital real. Para entrar en Carnon, necesitaba ganar más fama o aumentar mi rango de explorador y acumular estadísticas de logros. Tardaría al menos un año. Ni siquiera tengo dinero para comprar un objeto de número doble. Tendré que renunciar a este.
Doblé ordenadamente ese pensamiento. No solo no sabía qué clase de objeto era, sino que, aunque tuviera el dinero, sería mejor usarlo en el collar de garfas que conseguí en el banquete del conde. La familia real está haciendo un plan para subyugar a Noark. Siguiendo a Fox. Ciervo dio información y apareció una luz verde. Así que Baeko tenía razón sobre la conquista. Como se me aconsejó, planeé no acercarme a eso. A continuación, vino Luna Creciente. Equipo supuestamente propiedad del asesino de dragones, miembro de Hércules, fue puesto en el mercado negro. Aunque no es su espada, está claro que ha tenido mala suerte. La luz verde se encendió de nuevo. Apenas conseguí mantener la compostura en la postura de apoyar la barbilla. ¿Estaba en el mercado negro? Pero solo robé la espada. Al principio me quedé desconcertado, pero rápidamente imaginé la situación en mi cabeza. Sería correcto suponer que lo que dijo Baeko era cierto. El cazador de dragones había perdido la memoria, probablemente por la droga de entonces. La persona que recogió el equipo restante y lo vendió en el mercado negro sería quien le suministró la droga. Desde Goblin en el sentido de las agujas del reloj, finalmente fue el turno de Clown. Los ojos de todos tenían grandes expectativas de la forma en que marcó la pauta antes. León, ¿te gustaría ser el primero? Debes tener mucha confianza. Por supuesto. Si solo decimos cosas aburridas que todos sabemos aquí, el señor León podría no volver la próxima vez. Me reí entre dientes y asentí. Significaba que no tenía intención de seguirle el juego, así que deberíamos ir por orden. Bueno, eso no me deja otra opción. La información del señor León podría ser más interesante. Payaso se encogió de hombros con displicencia. Luego, doblando su cuerpo de forma estrafalaria, se estiró y espetó. Dentro de 3 años, se creará una magia capaz de atar hasta a 6 personas. Las palabras pronunciadas con voz juguetona fueron seguidas por el silencio. Todos desviaron la mirada hacia el centro de la mesa redonda. Es una luz verde. Significaba que las palabras de Payaso eran ciertas, al menos, él creía que lo eran. Santo, no sabía que eso fuera posible. El gremio, la familia real, los clanes, todo cambiará. A pesar de la regla tácita mencionada por el Payaso, todos vomitaron su asombro. Era de esperar. Esto no solo ampliaría el radio de actividad de un explorador y la composición básica de su equipo, sino que también equivalía a aumentar varias veces las posibilidades de superar el juego. ¿6 personas pueden entrar en el último piso? 5 y 6 eran completamente diferentes. Ya fuera en modo 10X o en modo 100X, significaba que combinaciones y sinergias que eran imposibles en el juego original ahora eran posibles. En medio de esto, Payaso solo me miraba, como si no le importaran las reacciones de los demás. Entonces, ¿qué te parece? Los ojos ocultos tras los pequeños agujeros de su máscara se encontraron con los míos. Las emociones contenidas en ellos eran muy claras. Es como un niño que pide que le alaben. Me reí entre dientes y abrí la boca, solo hasta un punto que no dañara mi concepto. Esto es bastante interesante. Una pegatina de elogios ganada. Había un dicho que decía que el elogio engendra voluntad. Bueno, ser azotado varios cientos de veces haría lo mismo, pero en términos de eficiencia, había una enorme brecha. Lo que realmente apasionaba a la gente era el futuro. Era la recompensa que anhelaban desesperadamente. Ejem. Así que es su turno, señor León. Payaso, tras recibir una pegatina de cumplido, desvió torpemente la mirada y cambió de tema. Como si lo estuvieran esperando, todos los ojos se volvieron hacia mí. Gracias a la bomba que Clown acababa de soltar, a todos les brillaban los ojos. ¿Qué elegir? La verdad es que ya había preparado algo de información para soltar aquí de antemano, pero la calidad de la información había subido demasiado. Quizás gracias a las palabras que dejé la última vez, parecía que todos estaban sacando sus fondos. Especialmente el Payaso vino con una clara intención. ¿Información sobre la magia vinculante de 6 personas? Ese resultado no habría llegado si no hubiera sido por el misterioso acto del personaje. Quiero decir que es algo bueno, pero creó más de una carga. ¿Qué debía decirles? Por supuesto, no es que no tuviera información para satisfacer sus expectativas que se habían elevado hasta el cielo. Pero si los demás se enteraban, también me afectaría a mí. El problema era elegir información que era inútil, aunque la conocieran, como el Vandemon.
Además, sacar el tema del laberinto mientras los demás hablaban del exterior sería un poco raro en términos de fluidez. Eso sería lo mejor. Pronto, después de calcular de cerca las secuelas que traería esta información, tomé una decisión. Antes tenías curiosidad por el oráculo. Hablé mientras miraba a Clown, como si quisiera darle una recompensa por ser el quien me entretuviera. No quiero revelar la razón. Clown malinterpretó mis intenciones, así que corté sus palabras y pronuncié, era un oráculo que venía con una reliquia sagrada. ¿Perdón? Una nueva reliquia sagrada ha aparecido en el mundo a través de un oráculo de la diosa de las estrellas. Payaso, que se quedó aturdido un momento como si hubiera oído algo que no debía, volvió en sí. Mirando la luz verde de la joya, preguntó con cautela. ¿Podemos saber qué clase de reliquia sagrada es? A diferencia de su habitual tono juguetón, su voz era fría y tenue. Así que la reliquia sagrada es lo que te importa. No quién recibió el oráculo. Me reí alegremente y respondí, si me traes otra historia divertida. Aún así, me alegra saber que volverás. Clown se rió frívolamente, como de costumbre, pero pude sentirlo. La próxima vez que viniera, podría escuchar más información divertida, aunque no podía imaginar qué podría ser. Lo esperaré con impaciencia. Cuando llegara ese momento, probablemente diría lo siguiente, no es divertido. Fin del capítulo 157. Capítulo 158, León Macho, 4. La razón por la que saqué el tema de la reliquia sagrada en la reunión era simple. Excepto por la parte en la que estaba estrechamente relacionada conmigo y me molestaba, tenía muchas ventajas. Por ahora, ayudará con el concepto misterioso. ¿No era cierto, después de que Payaso elevara la atmósfera al máximo? En lugar de mencionar de repente el laberinto, esto parecía más plausible. Tenías curiosidad sobre esto antes, ¿verdad? Aquí, déjame decirte. Tu recompensa. Si lo decía así, juzgaba que los otros miembros que estaban anticipando mis palabras no tendrían nada más que decir. Efectivamente, el juicio era correcto. Lejos de sentirse decepcionados, pude ver a simple vista que sus expectativas hacia mí habían crecido aún más. ¿Será que tú también sabes dónde está el maestro? Me encogí de hombros ante las palabras de Fox, queriendo decir, si traes algo divertido, no hay nada que no pueda decirte. Por suerte lo entendió, y Fox apretó sus manitas como si se hubiera decidido a escuchar esa información. Diré que no es divertido lo que traigan, aunque... Me remordía la conciencia, pero rápidamente me deshice de ella. De todas formas, ¿no se trataba solo de una relación de negocios disfrazada? Sería correcto preocuparme a fondo solo por mi propio beneficio. Aún así, creo que la motivación funcionó bien. Fue la segunda ventaja que predije. Estructuralmente, los vigilantes de la mesa redonda hacían difícil garantizar el completo anonimato. Tener información que otros no sabían significaba que tenías acceso a esa información. Luna Creciente hablaba mucho de hadas, y Zorro parecía estar más al día de la información más reciente sobre personas y acontecimientos que piezas ocultas. Por supuesto, a diferencia de Goblin, cuya identidad como paladín quedó al descubierto, las otras máscaras parecían mantenerse en sus carriles. Pero para aportar información interesante, no tendrían más remedio que revelar sus cartas. Si utilizaba bien este concepto, sería de gran ayuda para deducir sus identidades. No sé los demás, pero tengo curiosidad por Clown. En ese sentido, era una buena oportunidad. Estaba seguro de que igualmente sentían curiosidad por mi identidad. Ya que no tenía más remedio que seguir revelando información sobre el laberinto, no podía perder la oportunidad de parecer guay. No sabía nada de las primeras veces, pero si seguía así, podría ganarme la sospecha de que en realidad era un aficionado que solo sabía mucha información del juego. De todos modos, aquí estaba la tercera ventaja. Quiero comprar información sobre a quién se le dio el oráculo. Clown ya había mostrado un gran interés por el oráculo y decidí que era razonable utilizar información como esta que se daría a conocer de todos modos. Por supuesto, no podía estar seguro de cuánto podría averiguar, ya que no sabía lo hermética que era la gente del templo. Más bien, puedo confirmarlo a través de él. Si era información que Clown, considerado de alto nivel incluso en los vigilantes de la mesa redonda, no podía averiguar, entonces podría estar tranquilo. Significaría que el secreto estaba bien guardado. Hacía girar los engranajes mientras apoyaba la barbilla en la mano. Ahora bien, hacemos una ronda más.
La segunda ronda comenzó bajo la dirección de Fox. Goblin fue primero una vez más, pero hubo algunos giros desde el principio. Después de recibir una luz roja, solo consiguieron recibir la luz verde en su siguiente intento, pero todos los miembros se opusieron. ¿El verdadero nombre del santo? Estoy seguro de que podría ser útil en alguna parte, pero te estás liberando demasiado. No sé si antes, pero ahora va a ser difícil dejar pasar algo así. Al final, Goblin tuvo que sacar una información nueva y útil que los demás miembros aprobaron, y pasó al siguiente con lucha. La información estaba relacionada con el templo, como era de esperar. La segunda capitana de los paladines es la mujer que estaba junto a Krovitz durante el oráculo, ¿verdad? Y pensar que esa mujer es homosexual. Era una información escandalosa, pero sorprendentemente, los miembros no se opusieron. Podía entender el pensamiento general. Con pruebas, probablemente pensaban que era una información importante que podría darles ventaja sobre la debilidad del capitán. La homosexualidad estaba clasificada como un gran pecado en este mundo. Ahora, yo siguiente. Fox reveló cuál era el artículo de doble número que aparecería en la casa de subastas del cielo. Estás usando la misma información 2 veces. Dier expresó su descontento, pero no llegó a objetar. Debía de saber que el objeto de número doble valía tanto. Los turnos continuaron después, y la información secreta salía a borbotones de las bocas de los miembros. Ciervo contó información sobre la política de Palacio. Luna Creciente mencionó que el sucesor de la tribu de las hadas cometió un pecado mortal y fue privado de su título. ¿Es mi turno ahora? Payaso, que había hecho estallar la bomba de la magia de unión de 6 personas, se relajó un poco esta vez y soltó información ordinaria. Bueno, supongo que en realidad no podía llamarse ordinaria. Las máscaras que llevamos no fueron elegidas al azar. ¿Qué quieres decir? El maestro dijo que cuando eliges una máscara por primera vez, eliges la que más se parece a tu destino. Era una afirmación muy interesante. Aunque era un poco vaga para llamarla útil. Por eso trato al señor Goblin como inferior. Significa que, en su debilidad, está destinado a ser astuto. Goblin temblaba de rabia por ser el ejemplo a seguir de Clown. Pero, ¿parecían un poco lamentables? Yo no sé Goblin, pero Clown, ya veo por qué eres tan gilipollas, murmuró Dier con sarcasmo. Payaso no pareció molestarse y se limitó a reír. Pero esto no parece información muy importante. Sí. Es un poco fascinante que el maestro haya dicho eso, pero aporta algo más útil. Clown chasqueó la lengua ante el contragolpe. TSK. Aunque te dé pistas sobre tu destino. Por eso dicen que no hay que dar perlas a los cerdos, murmuró Clown y me miró rápidamente. Esta vez tampoco contesté y me quedé quieto. El silencio siempre te dejaba a medias. Entonces supongo que debería hablar de algo más a tu nivel. Pronto Clown sacó una nueva información. Era sobre el gremio de exploradores, y esta vez pasó sin objeciones. Entonces fue mi turno de nuevo. Revelé una de las cosas que había elegido de antemano. Era información avanzada, pero tan avanzada que era inútil tenerla. La piedra del renacimiento existe. En cuanto terminé mis palabras, los ojos de todos se centraron en la mesa redonda. En el momento en que la joya emitió una luz verde, se hizo el silencio. ¿Qué es la piedra del renacimiento? Goblin fue el primero en hablar. Ante su atenta pregunta, Zorro respondió, es un objeto que puede resucitar a alguien. Bueno, así es como se conoce el objeto, al menos. La piedra del renacimiento solo se conocía a través de rumores, incluso en el juego. Era comprensible. Para consumirla, hay que cumplir unas condiciones locas en un entorno de tipo suerte celestial. La primera vez que la tuve fue pura coincidencia, y después no pude obtenerla aún conociendo las condiciones de adquisición. Era imposible que esos tipos que vencieron la versión con trampas lo supieran. Entonces, ¿realmente puedes resucitar a los muertos con ella? Preguntó Luna Creciente con cautela. No podían ocultar la emoción que se les escapaba de la voz. ¿Podría haber alguien a quien quisieran salvar? Sí. A cambio de escuchar mucha información útil hoy, añadí un pequeño extra. Con la piedra del renacimiento, es posible resucitar a los muertos. Había complicados requisitos, pero sus efectos eran como se rumoreaba. ¿Pero esto no era suficiente para satisfacerlos? Entonces, ¿quién tiene el objeto? Suficiente. Corté las palabras de Luna Creciente con frialdad.
Si querían saber más, debían traerme información digna de ello. Luna Creciente no tardó en entrar en razón. Entonces al menos dime qué te interesa. Necesito ese objeto. No me esperaba esta situación. Lo pensé por un momento. Un extraño macho máscara de león que estaba aburrido y cansado de todo, y que asistía a estas reuniones en busca de diversión, ¿cómo respondería aquí un tipo así? Al poco, me vino a la mente una frase apropiada. No sé lo que me interesa. El león ni siquiera lo sabía. Era una ambientación del personaje un poco cutre, pero aparte de eso era un concepto bastante bueno. Si lo glosaba así, no solo me aportarían una amplia gama de información útil, sino que, dijeran lo que dijeran, sería más fácil decir que no era divertido. No será fácil complacer a alguien como tú. Luna Creciente dejó escapar un largo suspiro. Sus ojos estaban llenos de la determinación de averiguarlo. Eso me remordía la conciencia, así que aparté los ojos para mirar al vacío mientras apoyaba la barbilla. ¿Me veía así de sola? Se produjo un momento de silencio, sin que nadie hablara. Después, Fax asumió el papel de moderador y dirigió la conversación. ¿Qué hacemos ahora? Si todo el mundo está de acuerdo, ¿hacemos otra ronda? Goblin levantó la mano. Yo me retiro. No tengo más información para satisfacerlos a todos. Yo también me iré. He preparado varias más por si acaso, pero no estoy muy seguro teniendo en cuenta la calidad de la información de hoy. Cuando Dier anunció su no asistencia siguiendo a Goblin, naturalmente se decidió que la reunión terminaría. ¿Otra vez? Sin embargo, todos se quedaron quietos y me observaron en silencio. Ahora que lo pienso, pasó lo mismo en la última reunión. Todos fingían que no, pero tenían curiosidad por mi evaluación, supongo. Probablemente hirió un poco su orgullo. La última vez, mostré mi decepción preguntando, ¿eso es todo? Entonces, ¿qué debería decir esta vez? Tras pensarlo un momento, tomé una decisión. Examiné una a una las distintas máscaras y sonreí como diciendo que al menos los esfuerzos eran loables. Esperaré con impaciencia la próxima. Gracias por la información. Más tarde. En la mesa redonda, tras la marcha de León, Goblin vomitó con voz hueca la pregunta que había estado conteniendo. ¿Quién, demonios, es ese hombre? Ciertamente no es una persona ordinaria. Ciervo chasqueó la lengua. Duende dejó escapar un largo suspiro. Lo único que quería era deducir por completo su identidad. ¿Por qué siempre me tratan así? Pronto, Goblin confesó lo que estaba pensando. Podría ser alguien de mi bando. ¿Qué quieres decir, Goblin? Hay menos de 10 personas en la iglesia que conocen el oráculo. Cada uno es al menos un sumo sacerdote o capitán. Si ese hombre es uno de ellos puede explicar. ¿Es eso lo que quieres decir? Clown cortó bruscamente las palabras de Goblin y replicó irritado, por eso todo el mundo te desprecia. ¿Por qué tus pensamientos son tan simples? ¿Ese hombre es un cardenal? ¿Un capitán? ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Pero no se puede explicar de otra manera. No han pasado más de 2 semanas desde que se recibió el oráculo. Qué patético. ¿No crees que pueda haber una mano o un pie humano entre ellos? Eso son tonterías. Goblin se interrumpió como si aquello fuera absurdo. Después de todo, sabían lo fieles que eran los dignatarios del templo. No eran en absoluto personas que trabajaran para extraños. Pero, ¿qué era esto? Espera, ¿todos pensáis así? Todos excepto Goblin estaban aceptando esta tontería. No hay otra explicación. Para ser honesto, pensé que sería una especie de héroe aislado. Pero tampoco era eso. Tal vez hayamos establecido una conexión con una figura más poderosa de lo que podemos imaginar. En este punto, Duende empezó a tener dudas. ¿Podría ser que la influencia de ese hombre llegara incluso al núcleo de la iglesia? Por supuesto, aún no había nada seguro, así que Duende se centró en la conversación que siguió. Entonces juntemos nuestras cabezas para el tiempo que queda. Quizá no podamos descubrir su identidad, pero podemos deducir qué clase de persona es, ¿no? Buena idea. Quizá podamos averiguar qué le interesa. A sugerencia de Fox, se desarrolló una investigación a través de la inteligencia colectiva. El objetivo era averiguar la identidad de León. Yo iré primero. Ese hombre ni siquiera estaba interesado en el artículo de número doble.
Debe significar que es lo suficientemente poderoso como para no estar interesado en un artículo como ese. Lo mismo para los planes de conquista de Noark. Ni siquiera se inmutó después de oírlo. Está claro que tiene ojos y oídos en el cuartel general del palacio. Que, no puedo estar seguro, pero probablemente ha matado al menos a miles de personas. Ni siquiera sabe lo que le interesa. Ni siquiera yo he visto a alguien tan destrozado. Cada vez que sacaban a relucir sus observaciones, quedaban hipnotizados como grupo. El broche de oro fue la suposición de luna creciente. Quizás conoce todas nuestras identidades. ¿Qué quieres decir, Crescent? Cuando mencionó por primera vez la piedra del renacimiento, me estaba mirando a mí. Como si conociera mi historia. Duende se burló sin darse cuenta. Puede que León fuera extraordinario, pero ¿no era un salto demasiado grande? Parece más probable que sea una coincidencia. Para empezar, estaba sentado justo enfrente de él. Por supuesto, Duende no dijo esto en voz alta, porque todos estaban tomando en serio las palabras de luna creciente. Me preguntaba por qué había sacado de repente la piedra del renacimiento, pero eso lo explica. Payaso estaba completamente convencido, y los demás creían que valía la pena considerar esa posibilidad. Poco a poco, Goblin también se sintió confuso. Al oír a gente inteligente decir todos lo mismo, empezó a pensar que podía ser cierto. Oh. Justo entonces, Zorra dio una palmada y gritó con fuerza, «¡Máscaras! Tenemos máscaras». Máscaras. Sí. Si pensamos en su máscara, tal vez podamos hacernos una idea de qué tipo de persona es. Si las palabras de Payaso son ciertas, ciertamente podríamos conocer su personalidad. Un león, Uno a uno, los miembros hablaron de las cosas que le venían a la mente cuando pensaban en un león macho. Cuando pienso en leones, recuerdo la historia de que tiran a sus cachorros por un acantilado nada más nacer. ¿Te refieres a la historia de que solo crían a los supervivientes? Todo eso son rumores. Pero para ser tan fuerte, tiene que haber pasado por algo peor que caerse por un acantilado. No se me ocurre otra cosa que el rey de las bestias. ¿Podría significar que el señor león se convertirá en rey algún día? Ciertamente no parecía alguien que se movería por debajo de nadie. He oído que los leones se usan como símbolos de emperadores en Oriente. Un símbolo de un emperador. ¡Qué divertido! Goblin se limitó a escuchar en silencio sus palabras. Un pensamiento vino a su mente. He oído que los leones son polígamos. Quizás signifique que está predestinado a tener mucha fortuna con las mujeres. Por supuesto, una vez más, esto fue pensado en silencio. Era obvio que, si lo decían en voz alta, los demás los mirarían patéticamente. Fin del capítulo 158. Capítulo 159, Negociación 1. La noche del 17, todos los miembros del equipo recién formado se reunieron. El lugar de reunión era un bar de 3 plantas que había abierto no hacía mucho. Al principio, íbamos a reunirnos en la tienda del señor Oso, pero él se negó en redondo. Nuestra tienda no es buena para conversaciones secretas. Está bien. En lugar de planes de exploración, hablaremos de distribución. Hay un sitio que conozco. Vayamos allí. Caray, yo solo estaba tratando de ayudar a aumentar sus ganancias. ¿Era la costumbre de un hombre casado rechazar eso con disgusto? Lo juro, este hombre era gracioso. ¿Soy el último? Después de que Raven llegara, todos estaban reunidos. No lo sientas, siéntate. Llegué a tiempo, ¿por qué debería disculparme? Oh, eso era cierto, pero ¿por qué estaba más peleona que de costumbre? ¿Estaba tratando de obtener una ventaja, ya que eran todos extraños? Ella es muy astuta en estas áreas. Pensé que tal vez llegó a la hora a propósito, pero no me molesté en decirlo. Todavía no habían firmado el contrato. Entonces presentémonos brevemente. Después de pedir algunos platos y bebidas, tuvimos tiempo de familiarizarnos unos con otros. Empezó Ainar. Soy Ainar, la segunda hija de Fenelin. Encantada de conocerte. ¿Ainar? Creo que es demasiado corto. Te tengo que decir más. Perdonad. No estoy acostumbrada a estas reuniones. Misa, que se había acercado bastante a ella estos últimos días, hizo un comentario ante el que Ainar se rascó la cabeza avergonzada. Nadie la criticó por ello.
Ainar ya conocía a todo el equipo. Estuvo con Raven en la Ciudadela Sangrienta y había conocido al señor Oso en su tienda hacía unos días. Señorita Ainar, es usted exactamente igual. Gracias por el cumplido. Mago, tú también pareces el mismo. En fin, al final presenté a Ainar en su nombre, cosas como su rango de exploradora, su papel en el equipo, etc. Después de mi presentación, el señor Oso hizo un breve comentario. ¿Entonces hay dos espadachines? Antes de que pudiera responder, Ainar interrumpió como para señalar un error. Urak, yo soy un guerrero, no un espadachín. Me llamo Urikfrid. No, ya lo dije la última vez, ¿no puedes llamarme Abman? Lo intentaré. La pronunciación es difícil. ¿Pronunciación? ¿Hay algún problema? El señor Oso parecía tener mucho que decir, pero terminó la conversación con un profundo suspiro. Poco a poco estaba aprendiendo a hablar con un bárbaro. Lo mejor era no hablar con ellos. Es a ti a quien no conozco. He oído hablar mucho de Bjorn. Abman Urikfrid. Arua Raven. Eres guía, ¿no? Misa interrumpió. Soy Mesha Karostan. Después, los tres restantes se presentaron e intercambiaron conversaciones sobre sus respectivas funciones como profesionales. Con esto, la mitad de la primera reunión había terminado. Nuestros platos ordenados llegaron entonces, así que continuamos nuestra conversación mientras comíamos y bebíamos. Este sitio está limpio y tiene buena comida. Si mi mujer cocinara así. ¿Está casado, señor Urikfrid? Oh, no se lo había dicho. Hace ya 3 años. Bjorn, esto se llama calamar, ¿te gustaría probarlo? La textura es muy especial. El ambiente en general era amistoso hasta que salió el tema del laberinto casi al final de la comida. De todos modos, vayamos al grano ahora, ¿de acuerdo? Sí, es una buena idea. Bjorn, ¿cómo vas a repartir el botín? Cuando el problema del dinero salió a la superficie, las miradas de todos cambiaron. Bueno, todos menos Ainar. ¿No podemos simplemente tomar lo que Bjorn nos da? Tal vez puedas, señorita Ainar. Pero nosotros no. El mago era rápido para calcular y el señor Oso tenía una familia que proteger. Ambos eran buenas personas en privado, pero cuando llegaba el momento, defendían abiertamente sus derechos. Misa está bien, pero creo que hay un problema con que Ainar reciba la misma proporción. Ella es la más carente entre nosotros. Urak. ¿Es eso lo que piensas de mí? Yo confiaba en ti. Pensé que eras un camarada valioso. Estate tranquilo. Bjorn se encargará de ello. Sé amable. Uf. Ainar tembló ante la traición y Misa le tapó la boca desde su lado justo a tiempo para callarla. Sin embargo, al verla así, al señor Oso le debió costar un poco abrir la boca. El señor Oso tosió y desvió la mirada. Raven naturalmente tomó la batuta y comenzó a apelar ella misma. En realidad no me importan la señorita Ainar o Karlstein. Soy una maga, después de todo. Habla. Conmigo, puedes almacenar una esencia en un tubo de ensayo y venderla. Desde que aprendí distorsión de clase alta también, incluso si nuestro objetivo es un subproducto, podemos obtenerlo mucho más fácilmente. ¿Estás pidiendo aumentar tu distribución? Sí. Quiero un 30%. Esto no era fácil desde el principio. Walkie había aceptado un reparto equitativo con una sonrisa y una carcajada. 30% es demasiado. Por supuesto que no. Todos mis mayores dicen que se llevan esa cantidad. Oye, ¿a quién intentas engañar? Ciertamente, los magos eran bien tratados en el laberinto, asumiendo que todos eran iguales. Esos seniors deben haberse unido a equipos de menor rango que ellos. ¿Estás diciendo que yo no? Dado que Raven era una maga de rango 6, era correcto tratarla como una exploradora de rango 5. Teniendo en cuenta que Misa y yo éramos rango 6 y Ainar era rango 7, ella era claramente un rango superior. Lo averiguaremos una vez que exploremos. Estaba confiado. Independientemente del rango, no habría una situación en la que ella nos llevara sin ayuda. ¿No es por eso que querías unirte al equipo? Bueno, eso es cierto. Sorprendentemente, Raven lo admitió de buena gana. ¿Eran todas estas las bases para el siguiente paso? Aún así, es cierto que la señorita Karlstein y la señorita Fenelin son menos importantes que nosotros tres.
Pronto harán su parte. Sí. Yo también lo creo. En un año. No, como pronto, harán su parte en unos meses. Pero, ¿por qué debería sufrir una pérdida hasta entonces? Raven propuso que el equipo volviera a fijar la proporción más adelante, una vez que los dos pudieran reclamar con orgullo su parte, y yo lo acepté hasta cierto punto. La proporción es del 20% para todos. En cambio, tú tendrás el 40% del botín especial obtenido mediante magia. De acuerdo. Así, Raven acabó aceptando la condición que normalmente recibiría un mago perteneciente a un grupo de 5 personas, reparto equitativo más una tasa de bonificación limitada al botín mágico. Con eso terminó una persona. Solo quedaba el señor Oso. Tomaré el 5% de Ainar y te lo daré a ti. En realidad, teniendo en cuenta que era un guía, no sería poco darle un 10% más. Ya que ni siquiera hemos hecho la primera exploración, por ahora, confórmate con eso. El señor Oso aceptó de buen grado. Estaba seguro de que sería un poco incómodo reclamar con orgullo su parte. Puede que fuera guía, pero su capacidad de búsqueda era nula. Entonces este asunto está resuelto. Así, se determinó la proporción final de distribución: yo, 20%, Misa, 20%, Ainar, 15%, Raven, 20%, Botín Especial, 40%, y el señor Oso, 25%. Esto solo se aplicaba al botín general. Acordamos dividir a partes iguales todo lo obtenido por deshacernos de un saqueador y cosas así. Uf, qué desperdicio. Podía ver por qué los exploradores estaban tan obsesionados con los ascensos. Necesitaba alcanzar pronto el rango 5 o algo así. Si los tres tuviéramos rango 5, esos tipos ni siquiera habrían planteado la distribución. Bueno, esto está dentro de lo esperado. Tomé un sorbo de mi bebida y borré mi arrepentimiento. Incluso tenía en mente un escenario en el que fueran aún más codiciosos que esto, pero se mantuvieron en su carril. Si yo no fuera el líder y se tratara de otro equipo, los miembros habrían hablado más abiertamente de sus ganancias. Supongo que el obstáculo más importante ya ha pasado. Una vez terminadas las negociaciones de distribución, el equipo estaba prácticamente confirmado, aunque aún quedaban innumerables asuntos por discutir. Así, ¿qué pasa con el equipo? ¿Cuándo vas a registrarlo?, preguntó Raven. Lo haré mañana. Entonces no puedo ir. Pensé que este sería el caso, así que traje un poder notarial. Por favor, ve sin mí. Claro. Tuvimos que discutir desde simples tareas administrativas hasta todo tipo de asuntos. ¿Vamos a hacer un fondo separado para el equipo? ¿O recaudar solo lo necesario cada vez? Recaudaremos una cantidad regular cada mes. ¿Cuánto? ¿Cuánto se destinaría a los fondos del equipo? Si faltaran fondos, ¿cómo lo compensaríamos? Si entráramos en una grieta o descubriéramos un misterioso tesoro en el laberinto, ¿seguiríamos utilizando la misma proporción de distribución? ¿Íbamos a reconocer todo lo ganado por medios individuales? Había incentivos, etcétera, etcétera. El equipo medio ingenioso no era así. Cuando volví a prestar atención, solo estábamos Raven y yo participando activamente en la conversación. Honk. Ainar estaba dormida con la cabeza colgando. El señor Oso acababa de bajarse su bebida como si disfrutara de su tan esperada libertad, y Nisa estaba garabateando en un cuaderno. No estaba tomando notas ni nada parecido, solo era su pasatiempo. Por lo visto, le picaban las manos de hacer algo sin poder cocinar. Había empezado a dibujar hacía unos días. ¿Qué dibujaste? Nada. ¿Un orco? PFFFT. Sí, es un orco. Orco. Quequeque. Fue una reacción un tanto desagradable, pero Raven me llamó por mi nombre antes de que pudiera pedirle detalles a Misa. Señor Yandel, todavía estamos hablando. Ah, claro. Después de haber usado mi cerebro durante las últimas horas, mi concentración estaba fallando. No sabía nada de los temas importantes, pero decidir sobre tantas pequeñas cosas lo hacía así. Al poco rato, miré la hora y dije: Raven, terminemos aquí por hoy. ¿Perdón? Pero no hemos terminado de revisar las cosas que he organizado. ¿Organizado? Los puntos que deben abordarse antes de formar el equipo. Los he organizado de antemano. Cuando le pregunté cuántos puntos quedaban, Raven respondió con 31. Lo que hemos hecho hasta ahora no es ni la mitad.
Pensar en el resto de puntos ya me aburría como una ostra, pero con su personalidad, superarlo sería al menos un poco útil. Aún así, ya es demasiado tarde. Hagamos el resto la próxima vez. De acuerdo. Concertamos una cita para dentro de 2 días y nos fuimos. Por alguna razón, tanto mi cuerpo como mi mente estaban agotados. Pensaba que mi personalidad era similar a la de un mago, pero viendo a uno de verdad, estaba seguro. Me alegré de haber elegido a un bárbaro. Asterisco al día siguiente asterisco. La mañana siguiente a la primera reunión, 4 de nosotros nos reunimos y visitamos el gremio de exploradores. Presentando el poder notarial de ayer, completamos oficialmente el registro del equipo. ¿El nombre del equipo es Bjorn? No es demasiado poco entusiasta, murmuró Einar insatisfecho, pero yo me limité a hacer lo que era costumbre. El nombre oficial del equipo Hafwer era simplemente Murad. Normalmente, todo el mundo usaba el nombre o el apellido del líder. Si hay algo más adecuado, podemos cambiarlo. Así que no te decepciones demasiado. ¿Puedo pensar en uno también? Claro que puedes. ¿En serio? Lo pensaré mucho. Estaba segura de que lo olvidaría en unas horas, pero no importaba si lo hacía. El nombre del equipo no era importante. Abman, ¿qué vas a hacer? Tengo que volver a la tienda. Mi mujer me está esperando. Ya veo. En cuanto se formó el equipo, el señor Oso se marchó y comimos algo sencillo fuera antes de volver a casa. Los tres vivíamos aquí ahora, yo en la habitación 201, Einar en la 202, y Nisa en la 207 al otro lado del pasillo. Oh, Bjorn. ¿Hay algo en tu buzón? Correo. Cuando lo comprobé por las palabras de Nisa, había una carta dentro con el sello de la iglesia de Reatlas. ¿Es una reunión con la tribu de los dragones? Me apresuré a entrar en mi habitación y comprobé el contenido. Pero, ¿qué era esto? Cuando la abrí, solo había una frase escrita. Él te llamará. El título, Paal Krovitz, segundo capitán de los paladines, era más largo que el mensaje real. ¿Qué es esto? Mientras la miraba confundido, la carta se prendió fuego y se convirtió en cenizas en un instante. Agradecí que prestara atención al secreto como le pedí, pero esto hacía que incluso a mí me costara entenderlo. De momento me senté en la cama para organizar mis pensamientos. Tenía una idea aproximada del él al que se refería Krovitz. Debía de estar hablando del líder de la tribu de dragones, el dragón anciano. Solo había una cosa que no acababa de entender. ¿Me va a llamar? Habría sido más fácil de entender si en vez de eso hubiera anotado una hora y un lugar, ya que fui yo quien le pidió que concertara una reunión con el máximo secreto. ¿Cómo me va a llamar? ¿Volverá a encontrarme para concertar una cita? Cuando me dejé caer de nuevo en la cama con estos pensamientos, un círculo mágico apareció en el suelo de madera con una luz azul. Sin darme tiempo a juzgar la situación, el círculo mágico emitió una luz brillante. Cuando volví en mí, me encontraba en un espacio desconocido. Era como una invocación de otro mundo. Era un edificio que recordaba a un templo griego sostenido por enormes pilares. Rápidamente organicé la situación actual. Es el templo del dragón. ¿Es un discurso del dragón de tipo teletransportación? ¿Y la carta sirvió de medio? Comprendí a grandes rasgos las circunstancias. No estaba mal. De esta manera, el secreto era mucho más fácil de mantener. ¿No te sorprende? Pronto, miré hacia adelante. Un hombre con todas las características del pueblo dragón estaba sentado en un trono y me miraba suavemente. De su piel brotaban escamas y sus pupilas recordaban a las de un reptil. El trono estaba envuelto en niebla, pero decenas de ojos brillaban desde más allá. ¿Eran todos gente dragón? ¿A cuántos había reunido? Caray, esos ojos. Transmitían un tipo de presión diferente de la energía asesina. Sentía como si me estuviera enfrentando con mi propio cuerpo a otra especie a la que nunca podría derrotar, un enemigo natural. Esto era miedo de dragón, algo con lo que toda la gente dragón estaba equipada pasivamente. ¿Y lo están usando conmigo, eh? Sonreí con amargura. Creía saber cuáles eran sus intenciones. ¿Lo sabías? No eres el primer bárbaro que visita este lugar. Sin embargo, si regresas con vida, serás el primero. Era una especie de paralización del bosque. Debido a la naturaleza de su raza, no robarían la espada caza-dragones sin compensar a su benefactor, pero probablemente juzgaron que era mejor matar a mis espíritus de antemano.
No sabían qué tipo de exigencias poco razonables haría un bárbaro como yo. El miedo del dragón se hizo más fuerte, lo que me hizo sudar frío. Pero, ¿y qué? No me criaron tan estúpidamente como para que mi mente se quedara en blanco solo por un poco de sudor. ¿Por qué a esta gente le gustan tanto las guerras de nervios? Gracias a eso, me quedó claro lo que tenía que hacer en ese momento. Nunca soñé que empezaría con esto antes incluso de presentarme, pero hacérselo saber ahora me ahorraría más tiempo. Tanto si intentaban reprimirme con miedo del dragón como si no, era una pérdida de tiempo. Vela. Fin del capítulo 159. Capítulo 160. Negociación 2. Se hizo un extraño silencio. Sería de buena educación preguntar por qué grité de repente de la nada, pero el señor dragón había mantenido la boca cerrada de manera seria desde que solté el grito. Caray, qué vergüenza. Una vez que el silencio empezaba a ser incómodo, el señor dragón de pelo castaño borró su miedo a dragón y preguntó, ¿por qué gritaste de la nada? Era difícil leer sus ojos de reptil, pero esto parecía pura curiosidad. Así que este hombre podía llegar a ser curioso. Respondí sin dudarlo, simplemente me apetecía hacerlo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Cuando me sentía demasiado molesto para dar una explicación detallada, esta era mi bárbara clave de trucos que podía adjuntar a cualquier cosa. El señor dragón pareció ensimismado por un momento antes de sonreír. No, no hay ningún problema. Los bárbaros son tan interesantes como he oído. La suya era una voz imponente y digna. Enseguida, agitó la mano en el aire. SHHHHH. Una ráfaga de viento irradió y la niebla desapareció. La escena más allá de ella era bastante diferente de lo que esperaba. Allí no había nadie. Pensé que estaría lleno de dragones por todos esos ojos brillantes. Cuando le miré en busca de una explicación, desvió la mirada tímidamente. Te lo digo de antemano, pero estaba en contra de esta chiquillada. ¿En contra de qué? Al parecer la negociación es más fácil una vez que matas a los espíritus del oponente, ¿o eso dicen? En pocas palabras, los ojos brillantes eran una ilusión. Para ser honesto, si lo hubiera pensado con calma, podría haberme dado cuenta de esto de antemano. Lo que más le pedía a Krovitz era confidencialidad, y el pueblo dragón era una raza con una población extremadamente pequeña. Lógicamente, era imposible que decenas de ellos se hubieran reunido en un mismo lugar solo para meterse conmigo. De todos modos, lo siento. TSK, no sé lo que estamos haciendo, tratando de ahorrar unos centavos. Les dije que no podemos olvidar nuestro deber y tratar así a nuestro benefactor. Su voz seguía siendo imponente, pero su forma de hablar y el ambiente que le rodeaba eran incomparablemente más ligeros que antes. ¿Era antes una actuación y este su verdadero yo? Si fuera así, pensé que podríamos vernos cara a cara. Aún así, no podía bajar la guardia. Incluso esto podría ser una actuación. Primero, déjame confirmarlo. Soy Bjorn, hijo de Yandel. ¿Eres el jefe de la tribu de los dragones? Jeff. En tus palabras, eso sería correcto, aunque no ha pasado mucho tiempo desde que asumí el cargo. No. Ladeé involuntariamente la cabeza. Oí que habían pasado más de 30 años desde que la cazadora de dragones mató al dragón antiguo y recibió una maldición. El tiempo beneficia a quien lo recibe. Oh, cierto. La tribu de los dragones tenía una larga vida en el juego. No era información significativa, así que lo olvidé por un momento. De todos modos, no era importante, así que debería ir al grano. Jefe. Llámame Pircearaidormus cómodamente. ¿Era posible decir eso cómodamente? Mientras meditaba qué reacción debía mostrar, el señor dragón se rió y reveló su seudónimo. Era una broma. Llámame Lapir. Es mi segundo nombre de uso público. Como referencia, los segundos nombres eran una cultura exclusiva del pueblo dragón. Como sus verdaderos nombres eran tan largos, necesitaban segundos nombres por comodidad para poder vivir en la ciudad. El verdadero nombre de Regal Vagos también sería mucho más largo. Pero me alegro. Dejo escapar un silencioso suspiro de alivio. Se trataba de una reunión oficial. Si me hubiera pedido que le llamara por su nombre largo y verdadero, habría sido un lío. Lapir. Si es largo, puedes llamarme Yandel o Bjorn, lo que sea más cómodo de pronunciar. Me gusta más Yandel. En fin, las presentaciones habían terminado. Justo cuando iba a decir algo,
el señor dragón habló primero. Antes de empezar a hablar, ¿puedo ver primero a Cazadragones? Escuché la historia a través de la iglesia, pero aún no puedo creerlo. En cuanto oí eso, solté una risita amarga. Puede que hablara en voz baja, pero el contenido era muy explícito. Decirme a la cara que no podía confiar en mí. Bueno, no es que no pudiera entender cómo se sentía. Vagos era miembro de Hércules y un enorme criminal con una recompensa de cientos de millones de piedras. Estaba seguro de que le costaba aceptar que un explorador de cuarta como yo le diera una paliza y le robara la espada. Apuñalar. No había necesidad de largas explicaciones, así que saqué Dragon Slayer de mi bolsa y lo clavé en el suelo. ¡Ay, qué escozor! Solo lo sostuve unos 3 segundos, pero ya se me estaba despellejando la piel. Poco después, el señor dragón bajó del trono y sacó la espada. La sostuvo y murmuró en voz baja, era verdad. En esa breve frase, pude sentir la complejidad de sus emociones. Parecía decidido, pero solitario al mismo tiempo. Teniendo en cuenta la historia que había detrás de esta espada, debía de tener una impresión distinta a la mía. El señor dragón sostuvo la espada y se quedó quieto así durante un buen rato antes de clavarla de nuevo en el suelo y preguntar, ¿cómo era? Eres la última persona que lo ha visto. Quiero saber más. Le conté lo sucedido aquel día, omitiendo las partes desfavorables para mí. Ya veo. Así que acabó. Gracias por contármelo. Como me pediste, mantendré en secreto la historia de que la espada dragón ha regresado. ¿Estabas muy unido a él? Ante mi pregunta, el señor dragón sonrió amargamente. Él es mi hermano menor. ¿Qué? Por eso, no pude detenerlo yo solo. Quería hablar con él un poco más para obtener información sobre el cazadragones, pero el señor dragón cambió de tema como si no fuera un asunto del que quisiera hablar. Ahora que lo pienso, todavía no he dicho esto. Bjorn, hijo de Yandel. Gracias por devolver esta espada. Sin relación con la recompensa que buscas, te consideraremos un benefactor. Pude notar en su mirada que esas palabras eran sinceras. Los ojos de Reptil eran un poco confusos, pero, en fin. Como solo tomé esta decisión por la recompensa, fue bastante embarazoso para mí, pero no había necesidad de rechazar este trato. Más tarde preguntaría sobre los beneficios exactos que conllevaba ser benefactor, pero por ahora me centré en la conversación actual. Entonces, ¿qué te gustaría? Ese era, de hecho, el quid de esta reunión. Había estado pensando mucho en esto. ¿Qué debería pedir a cambio de un arma hecha de un material de grado 5 y un objeto que tenía el mismo significado que una reliquia sagrada para el pueblo dragón? ¿Qué puedes darme? Pregunté por si acaso, a juzgar por la posibilidad de que me hiciera una oferta que me hiciera cambiar de opinión. El señor dragón tenía algunas cosas preparadas y habló sin pensárselo mucho. La primera es riqueza. Dinero. No está mal. Ese era uno de mis 3 candidatos antes de tomar mi decisión final, de todos modos. Si consideraba que las armas de grado 5 empezaban en los cientos de miles, debería recibir suficiente dinero de recompensa para cubrir todo mi cuerpo con equipo de alto grado. No necesito dinero. Ante mi respuesta, el señor dragón puso una cara extraña. Supuse que no creía que fuera a rechazar esta oferta. Eso es probablemente porque no sabes cuánto dinero. Lo diré otra vez, no busco dinero. La cantidad no importaba. No sería más de lo que valía la espada dragón, de todos modos. Prefería conseguir otra cosa. Sintiendo mi determinación, el señor dragón sacó la siguiente opción de recompensa. La segunda es un compañero de equipo. ¿Compañero de equipo? Me enteré por Sir Kravitz que estás formando un nuevo equipo. ¿Su punto? Voy a adjuntar uno de los miembros de mi clan a usted durante 2 años. Era una recompensa en la que ni siquiera había pensado. ¿Me estaba ofreciendo darme un compañero de equipo? Esta era definitivamente una raza que conocía su valor. Ciertamente es atractivo. Como pude comprobar en la batalla con el cazador de dragones, el habla de los dragones hacía posible cosas que ni siquiera un mago o un sacerdote podían. Además, la tribu de los dragones tenía altas estadísticas básicas que los hacían apropiados para el combate cuerpo a cuerpo y podían usar magia que solo ciertos humanos podían usar. Sin embargo, una vez más, mi respuesta fue la misma. Ya he encontrado a todos mis compañeros. Como era de esperar, yo no estaba dispuesto a recibir a un compañero de equipo que se iría después de 2 años.
Lo que yo quería al final era un equipo unido con un vínculo. Ella es muy bonita. ¿Y qué? Cuando le miré con esa cara, el señor dragón tosió avergonzado y volvió a abrir la boca. Entonces esta será la oferta final. Habla. Te daré el arma hecha de arco que nacerá el próximo año. Como era de esperar, esta fue la última. El metal de arco y la gente dragón estaban estrechamente relacionados e incluso se consideraban sinónimos. Solo la gente dragón podía manejar arcos. La regla era que solo uno podía ser hecho cada año a través de un ritual. En ese sentido, esta recompensa era la más razonable, una espada larga de arco que podía usarse en lugar de otra que no podía. No era un negocio perdido para nadie. Pero si ese hubiera sido el caso, lo habría recibido simplemente como dinero. Mi respuesta esta vez fue la misma. Eso tampoco me gusta. El señor dragón no esperaba que yo también rechazara esta oferta y frunció los labios. No parecía tener nada más que ofrecer, así que decidí hablar yo primero. No necesito eso. Solo hazme un tatuaje, respondí como si no fuera gran cosa. ¿Tatuaje? El señor dragón ladeó la cabeza antes de que sus ojos se abrieran horizontalmente. Un momento después pareció darse cuenta de lo que quería decir. ¿Te refieres a la bendición del dragón? Sí, a eso. Cuando asentí, los ojos del señor dragón cambiaron en un instante. Yandel, ¿dónde has oído hablar de eso? Ahora sí que era verdad. La bendición del dragón, junto con el discurso del dragón, era lo que mantenía a la tribu de los dragones en las filas de los personajes tramposos. Los ancianos tenían razón. Sois demasiado codiciosos. El señor dragón borró la sonrisa de su rostro y descargó el miedo de dragón que había desactivado. Debería haber hecho esto antes. El aire se hundió tanto que era difícil respirar. ¿Era este su verdadero modo serio? Adiviné que era cierto que se oponía al infantilismo de antes, porque la intensidad en sí era diferente. Aunque no hasta el punto de no poder soportarlo. Volví a hacer lo mismo que la última vez. ¿Asustado hasta el punto de estremecerme? ¿Y qué? Mientras el dios ancestral estuviera con ellos, un bárbaro nunca retrocedía ante la guerra psicológica. Vela. Cuando arranqué un grito de mi bajo vientre y aflojé mi rígido cuello, el señor dragón dejó caer la mandíbula inexpresivamente. ¿Pero qué? ¿Hay algún problema? ¿Son todos los bárbaros como tú? El miedo del dragón se retiró pronto. Sí, puede que usara el modo serio, pero no era porque estuviera realmente molesto conmigo. Uf. El señor dragón soltó su expresión seria y suspiró profundamente. Añadiré un considerable dinero de recompensa además del arma de arco. ¿Qué te parece? Habiendo llegado a la conclusión de que un palo no funcionaría conmigo, me entregó una zanahoria. Para tu información, odiaba las zanahorias. Me niego. No lo entiendes. Esto también será veneno para ti. Si tu gente se entera, serás tratado como un traidor. Ya había recibido un oráculo, así que eso no era nuevo. Así que calma tu emoción. Lapir. ¿No eres descendiente de un dragón? No seas mezquino y hazlo por mí. ¿Me llamas benefactor y aún así no puedes hacer esto? Eso es bajo. Probablemente nunca había visto a alguien gritar ignorantemente, dámelo, en una mesa de negociaciones, así que se quedó mirándome sin comprender. Aproveché ese momento para apuntar al talón de Aquiles. La diosa de las estrellas me ha dicho que Regal Vagos y yo volveremos a encontrarnos. Estamos conectados por un destino fuerte y enfermizo. ¿La diosa de las estrellas dijo eso? ¿Es cierto? Debo hacerme más fuerte si no quiero perder a otro compañero de equipo a manos de tu hermano. Era una mano sucia incluso para mí, pero ¿qué podía hacer? Las negociaciones las ganaba el que no dudaba en usar incluso los trucos sucios. Técnicamente, no dije nada malo. Lapir, dijiste antes que no podías detener a tu hermano con tu propio poder, ¿verdad? Invierte en mí. Terminaré lo que no pudiste hacer. Después de eso, no regañé más. El señor dragón entró en modo de pensar de nuevo durante mucho tiempo. Supongo que este es mi karma, murmuró como un suspiro. Lo harás. Primero tendré que confirmar con el templo que el oráculo es cierto. Después te llamaré. No es algo que pueda decidir por mi cuenta. Si tú lo dices. ¿Cuánto tiempo crees que tomará? No lo sé. ¿Un mes? ¿2 meses?
Tomaré una decisión lo antes posible y te lo haré saber. Hasta entonces, me quedaré con esto. Claro. Fue una aceptación mucho más fría de lo que pensaba. Después de eso, saqué cazadragones y lo volví a guardar en mi bolsa. Luego, tras preguntarle cómo debía contactar con él de nuevo y algunas otras dudas que tenía, di por concluidas las negociaciones de hoy. Es una piedra de mensaje. Cuando me ponga en contacto contigo, rompe el papel que te acabo de dar. Así sabré dónde estás. Lo haré. Poco después, el señor dragón me envió de vuelta a la posada usando de nuevo el discurso del dragón teletransportador. Como pensaba, el discurso del dragón es un tramposo. Con esa impresión, me deshice de mi equipo y estaba a punto de tumbarme en la cama. Toc, toc, toc. Sonó un golpe. Significaba que tenía la visita de un extraño. Misa se habría limitado a abrir la puerta, y el golpe de Ainar habría sonado más como van, van, van. Me alegro de verte. Cuando abrí la puerta, vi a una mujer familiar. ¿Julian Evans? Era la hija del jefe del distrito, una verdadera hija desgraciada que deseaba la caída de su padre por su libertad. Entonces, ¿has cambiado de opinión? ¿Qué quieres decir? Escuché que tu equipo fue disuelto. Ese mago también está muerto. Es cosa de esa persona Rothmiller, ¿verdad? Ah, así que por eso no se había rendido y había vuelto. Ciertamente podía parecer así desde fuera. No es ese mago, sino Rao Wardwalkie. Y es cierto que su padre le jugó una mala pasada, pero Rothmiller no estaba comprado. Señalé solo los hechos. Después de hacerlo, me di cuenta de la necesidad de resolver este asunto ahora. No creía que el señor Oso o Raven cayeran en la trampa tan fácilmente, aunque intentara otra cosa, pero abandonarlo lo haría más molesto. Debería hacerlo mientras se me ocurre. ¿Dónde está tu padre ahora? No lo sé. Probablemente esté en la sede del Distrito 7 en este momento. Obteniendo la información necesaria de Ervens, le di la orden de marcharse. Vuelve ahora. Y no vuelvas. Me niego a enredarme en los asuntos de tu familia. ¿Perdón? ¿Qué M? Es como dije. La primera vez que vino a verme pensé que me guardaba rencor por el incidente de la fuga de la cárcel. Pero ahora que lo pienso, el momento era justo. La razón por la que el jefe de distrito se había vuelto hostil conmigo hacía unos meses era ella. Te lo dije. Nuestros intereses están alineados. Vete. Obligué a Ervens a salir y me puse el equipo que acababa de quitarme. Crujido. Cuando salí por la puerta, ella seguía allí de pie. ¿Vas a ver a mi padre? Sí. Voy a negociar. ¿Pero por qué el arma? Ladeé la cabeza. ¿Por qué no iba a llevar mi arma a una negociación? Fin del capítulo 160.